Un mexicano solo, respirando fuego, en una carretera alemana que hace 3 días le habían arrebatado. Faltan metros para la meta de Bad Dürkheim, y el pelotón entero acaba de entender que se equivocó con él. Isaac del Toro es, otra vez, el líder de la Vuelta a Alemania. Vamos a contarte 3 cosas de lo que pasó hoy. La primera, cómo un ataque francés lo derribó del liderato de la manera más cruel posible. La segunda, la jugada silenciosa que hizo bajo la lluvia y que casi nadie notó, pero que fue el primer clavo del ataúd de sus rivales. Y la tercera, la que de verdad importa, la que necesitas escuchar hasta el final, por qué el maillot que Del Toro recuperó hoy todavía no está a salvo, y por qué todo se va a decidir mañana en un solo día. Todo empezó con una humillación. El miércoles, Isaac Del Toro ganó el prólogo de esta vuelta a Alemania con una autoridad que dejó mudos a los comentaristas europeos. 3 minutos con 8 segundos. Un tiempo que lo convirtió en el corredor más joven en conquistar esa prueba en toda la historia de la carrera. Le sacó casi 2 segundos a Paul Magnier, 7 segundos a Giulio Ciccone, el hombre que la prensa italiana ya señalaba como su rival directo por la general. Y no llegaba de cualquier lugar. Llegaba de terminar tercero en el Tour de Francia, de ganar una etapa allí, de vestir el maillot blanco de mejor joven en la carrera más importante del mundo. Llegaba a Alemania a confirmar que aquello no había sido un accidente. Durante 24 horas, Del Toro fue el rey de Alemania, y entonces llegó Louis Barré. A 1 kilómetro y 900 metros de la meta de la primera etapa, el francés atacó sin avisar, sin dejar que nadie reaccionara. 215 kilómetros de desgaste entre Bad Orb y Schwäbisch Hall, y Barré esperó hasta el último instante posible para clavar el cuchillo. Cruzó la meta en solitario, 16 segundos por delante de Del Toro y de Ciccone, que llegaron juntos, resignados, viendo cómo el maillot azul cambiaba de dueño en cuestión de segundos. Louis Barré tomó el liderato, 9 segundos sobre Del Toro, 18 sobre Ciccone. Para cualquier corredor normal, eso hubiera sido el final de la historia. Un mexicano que llega, brilla un día y desaparece del radar en cuanto Europa decide recordarle su lugar. Así ha funcionado siempre este deporte. Así ha funcionado para generaciones enteras de corredores latinoamericanos que llegaron a estas carreteras con hambre y se fueron con la cabeza baja, pero Isaac del Toro no vino a este continente para bajar la cabeza. Y esa noche, en esa misma etapa, hubo otra señal que nadie quiso leer. Edgar Cadena, el otro mexicano en carrera, del modesto Stork MRW Bau, cruzó la meta en el puesto 17, a solo 24 segundos de Barré, un corredor de un equipo continental aguantando el ritmo de un pelotón lleno de World Teams. Nadie hablaba de Cadena esa noche, todos los reflectores estaban puestos en la caída de Del Toro, pero ahí, en ese resultado discreto, ya había una pista de algo que la prensa europea todavía no quería ver, que el ciclismo mexicano no había cruzado el Atlántico para figurar un solo día y desaparecer. Al día siguiente, bajo la lluvia, en una etapa condenada al anonimato de un sprint masivo, Del Toro hizo algo que casi nadie registró. En el sprint intermedio de Belheim, mientras el resto de la general rodaba protegido dentro del pelotón, él fue a buscar 3 segundos de bonificación. 3 segundos que en el papel no cambiaban nada. 3 segundos que, en la mente de Louis Barré, deberían haber sonado como una alarma. La diferencia bajó de 9 a 6 segundos. Ningún medio francés lo consideró una amenaza real. Del Toro había entrado ese día en el puesto 61, perdido dentro del pelotón, mientras el italiano Alessio Magagnotti, de 19 años, ganaba su primera etapa como profesional. Sobre el papel, un día anodino para el mexicano. Se equivocaron todos, porque lo que Del Toro estaba construyendo segundo a segundo no era una remontada improvisada. Un corredor que acaba de perder el liderato por un ataque brutal podría haberse dedicado a administrar el daño. Él eligió arriesgar bajo la lluvia por 3 segundos que nadie valoraba, en una etapa que no le pertenecía. Y ese cálculo silencioso se convirtió en grito este sábado. 170 kilómetros con 800 metros entre Herxheim y Bad Dürkheim. Más de 3.100 metros de desnivel positivo acumulados en un solo día, un número que en cualquier gran vuelta sería una jornada dura. Aquí concentrado en una carrera de apenas 5 días, la doble ascensión del Kalmit, un circuito final diseñado para romper piernas. Corredores que habían llegado a Alemania con ambiciones de podio se fueron quedando atrás, uno por uno, incapaces de sostener el ritmo del grupo de cabeza. Para cuando el recorrido empezó a caer hacia Bad Dürkheim, quedaba apenas un puñado de nombres capaces de disputar algo,
y entre esos nombres, Isaac del Toro no solo estaba presente, estaba marcando el ritmo de su propia resurrección. Piensa en lo que significa ese esfuerzo para un corredor que hace apenas unas semanas terminó 3 semanas de Tour de Francia peleando por el podio. El desgaste no desaparece. La fatiga acumulada de una gran vuelta se paga durante meses. Y aún así, ahí estaba, respondiendo aceleración tras aceleración a corredores que llegaban frescos a esta cita, muchos de ellos con este objetivo marcado en rojo en su calendario desde el invierno. En el tramo final, apareció Giulio Pellizzari, del Red Bull Bora, lanzado hacia el sprint reducido que definiría la jornada. Del Toro no se dejó sorprender esta vez. Se pegó a su rueda, gestionó cada metro con una frialdad que contrastaba brutalmente con la violencia del ataque francés que lo había humillado 3 días antes, y cruzó la meta segundo, en el mismo tiempo, sin ceder un solo segundo. Pellizzari se llevó la etapa, Mark Hirschi completó el podio a 34 segundos, pero el resultado de la etapa fue la parte menos importante de lo que ocurrió hoy en Alemania, porque al cruzar esa meta, Isaac del Toro le arrebató a Luis Barré el maillot azul de líder de la clasificación general. 52 segundos. Esa es ahora la ventaja del mexicano sobre el francés que lo había derribado en la primera etapa. 1 minuto y 5 segundos sobre Mark Hirschi, tercero. Detente a pensar en lo que eso significa. Hace 3 días, el pelotón europeo vio a un corredor mexicano perder el liderato de la forma más cruel posible, atacado sin piedad en unos metros finales que ya daba por controlados. Hoy, ese mismo corredor está de vuelta en la cima. Y no por suerte, no por una fuga regalada, sino porque acumuló decisiones inteligentes hasta culminarlas en la etapa más dura de toda la carrera, frente a los mejores escaladores jóvenes de Europa. Piensa en las 3 versiones de Isaac del Toro que Europa ha visto esta semana. El del prólogo, brillante, casi arrogante en su superioridad contra el reloj. El de la primera etapa, sorprendido, incapaz de reaccionar a un ataque que llegó demasiado tarde para responder. Y el de hoy, un corredor que ya no se deja sorprender por nada, que calcula cada metro, que entiende que resistir no consiste en no caer nunca, sino en no quedarse en el suelo cuando caes. Eso es lo que separa a un corredor de paso de un corredor que construye una carrera. Existe la lectura entre parte de la afición mexicana de que estas remontadas no reciben fuera de México ni una fracción de la cobertura que tendría un movimiento idéntico de un corredor europeo. Es una sensación difícil de comprobar con números, pero no es difícil de sentir cuando uno compara titulares. Cuando Barré atacó en la primera etapa, buena parte de la prensa francesa lo celebró como la confirmación de que Francia tenía por fin a un corredor capaz de plantar cara a las nuevas generaciones llegadas de fuera de Europa. Habrá que ver cuánto espacio dedica esa misma prensa a contar lo que Del Toro acaba de hacerle a su corredor revelación. Lo que sí es un hecho es esto. Isaac Del Toro no necesitó que nadie le regalara nada. Y hay un detalle que da todavía más peso a lo que está haciendo esta semana. Mientras Del Toro peleaba por recuperar un maillot en Alemania, hoy mismo arrancaba en Mónaco la Vuelta a España, la última gran vuelta del año. La carrera que acapara todos los reflectores del ciclismo mundial durante las próximas 3 semanas. Del Toro no está ahí, eligió, junto a su equipo, terminar primero lo que había empezado aquí. Y esa decisión dice mucho, porque lo fácil, después de un podio en el Tour de Francia, hubiera sido buscar el escaparate más grande. Lo difícil es venir a una carrera de 5 días, perder el liderato en la primera etapa en línea y quedarse a pelear por recuperarlo en carreteras alemanas donde casi ningún medio internacional está mirando. No es la primera vez que un corredor latinoamericano llega a Europa, brilla, y después tiene que sostener esa promesa frente a un sistema que no se la pone fácil. La historia de este deporte está llena de nombres que empezaron con una actuación espectacular y después chocaron contra la misma pared. Equipos europeos mejor estructurados, prensa local defendiendo a los suyos, un calendario diseñado por y para el ciclismo del viejo continente. Algunos se quedaron en el camino, otros aprendieron a pelear dentro de esas reglas hasta terminar reescribiéndolas. Lo que distingue a Del Toro esta semana no es el talento, eso ya se sabía desde julio. Lo que distingue esta semana es cómo respondió al primer golpe real que el pelotón europeo le dio en esta carrera, sin excusas. Sin declaraciones de rabia contra Barré, solo una respuesta calculada, etapa tras etapa, hasta devolver el golpe en el terreno donde es imposible esconderse. Y ahora llegamos a la parte que de verdad importa, la que te prometí al principio, porque este maillot que Del Toro recuperó hoy no está a salvo, ni de cerca. Mañana, domingo, se disputa la última etapa de esta vuelta a Alemania, 156 kilómetros con salida y llegada en Heilbronn. Por primera vez en la historia de esta carrera,
Una etapa empieza y termina en la misma ciudad. Es la jornada más corta de toda la competición. Y es, precisamente por eso, la más peligrosa, porque el circuito final incluye varias ascensiones al Jägerhaus, con rampas que superan el 8% de pendiente. No es una montaña que reviente a nadie. Es algo peor para un líder. Es un terreno que invita a atacar una y otra vez, que permite emboscadas, que deja la general abierta hasta los últimos kilómetros. 52 segundos suena a mucho, suena a colchón, suena a carrera resuelta, pero Luis Barré ya demostró en esta misma carrera que puede borrar una diferencia con un solo ataque lanzado en el momento exacto. Lo hizo a 1 kilómetro y 900 metros de meta, cuando todos pensaban que la etapa estaba controlada. Y Giulio Ciccone sigue ahí, tercero durante buena parte de la semana, esperando un momento que todavía no ha elegido. Piensa en cómo funciona un circuito así. No es una subida larga donde el más fuerte simplemente se va y los demás miden su distancia. Son repechos cortos y repetidos, 3 pasos por el mismo bucle, cada uno una oportunidad nueva de atacar. Un líder no puede responder a todo. Un líder tiene que elegir a qué movimiento reacciona y a cuál deja ir, y basta con equivocarse una sola vez para que 52 segundos se conviertan en nada. Y hay algo más que juega en contra del mexicano mañana. Ahora lleva el maillot. Ahora la responsabilidad de controlar la carrera es suya y de su equipo. Ya no puede correr a rueda, esperando el momento. Ahora todos corren mirándolo a él. Hay quien leerá esto como una historia ya resuelta. Del Toro lidera, tiene margen, tiene el impulso de la etapa reina. Otros dirán lo contrario, que 52 segundos en un circuito nervioso con repechos al 8% no son ninguna garantía. Y hay una tercera lectura, la más incómoda, que el verdadero peligro para Del Toro ya no es Barré, sino un pelotón entero que ahora sabe exactamente qué tan peligroso es este mexicano y que no volverá a dejarle espacio. 3 lecturas, ninguna definitiva, todas posibles. Lo único seguro es que mañana en Heilbronn se acaba todo. Repasa la semana completa. Un prólogo ganado con autoridad, un liderato arrebatado por un ataque a menos de 2 kilómetros de meta, un sprint intermedio bajo la lluvia que nadie consideró importante, una etapa reina resuelta con la cabeza fría, y un maillot azul de vuelta sobre los hombros, un prólogo ganado, un liderato perdido, un liderato recuperado. Esa es la secuencia exacta de lo que ha vivido Isaac Del Toro en 4 días, y todavía le queda el día más impredecible de todos. Y hay un detalle que conviene no perder de vista. Del Toro no defiende solo un maillot, sigue siendo también líder de la clasificación de jóvenes y de la clasificación por puntos de esta vuelta a Alemania. 3 frentes abiertos, un solo día para cerrarlos. Guarda este dato. En menos de 72 horas, Isaac Del Toro pasó de perder el liderato por un ataque que no vio venir, a recuperarlo en la etapa más dura de toda la carrera, empatando en tiempo con uno de los escaladores jóvenes más prometedores del pelotón mundial. Esa clase de remontada no se explica solo con números. Se explica con carácter, con la disposición a arriesgar por 3 segundos que nadie valoraba, y con la sangre fría de gestionar un sprint en la montaña más exigente de toda la semana. Y se explica, sobre todo, con algo que a este deporte le cuesta reconocer cuando el protagonista no nació en Europa, que Isaac Del Toro no está aquí de visita, está aquí a disputar. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Luis Barré todavía tiene un ataque guardado para el Jägerhaus? ¿O crees que Isaac Del Toro ya ganó esta guerra antes de que se ruede un solo kilómetro más? Déjanoslo en los comentarios, porque mañana lo comprobamos todos al mismo tiempo. Suscríbete, porque en el próximo capítulo de esta historia te vamos a contar qué pasó en Heilbronn en el último día, cuando Isaac Del Toro tenga que defender con las piernas lo que recuperó con la cabeza. Perder un maillot no es lo mismo que perder una guerra, y esta guerra se decide mañana